Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Este video se llama La grilla en la tremenda corte. Es imposible que no haya gobierno como pretende el anarquismo, pero sí es verdad que desafortunadamente al gobierno lo aquejan tres terribles ratas en su barco, que son la burocracia, la grilla y la corrupción. La burocracia y la corrupción están reconocidas de alguna manera, aunque lo que tienen que hacer es combatidas, ¿no? Pero la grilla es algo muy parecido al poder fáctico. Todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que controla indebidamente una gran parte de la realidad, pero generalmente también todo el mundo elude referirse a ella, a la grilla, así como eluden referirse a los poderes fácticos cuando se habla con o sin comillas en serio. Y esto es lo que vuelve a la grilla y al poder fáctico muy poderosos, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo el aspecto de negarlos, ¿no? El que se hable o no puntualmente es relativo, pero sobre todo el que haya una negación de la realidad que implican. La grilla es el intermediador oficioso, pero muy eficaz, entre la burocracia y la corrupción. Y esta situación de que la corrupción es que el privado se apodere de lo público, empieza en la grilla, porque en la grilla, en la tranza, en esos diálogos, que por eso en México se le llama la grilla, ¿no? Que son como los grillos que están ahí haciendo ruido, pero en murmuraciones, ¿no? En la grilla se trata en esos diálogos de las cosas públicas como si fueran privadas, se les convierte en privilegios, y de allí, si así es como son tratadas en esas tranzas, bueno, de ahí ya cae por su propio peso la corrupción, que sería cuando los privados se apoderan de las cosas públicas. En este país nos ha ido muy mal con la justicia, tanto que en realidad se puede decir que no la conocemos, ¿sí? Y que cuando nos toca tener que ver con ella, pues entonces por lo tanto más bien la padecemos, ¿no? Lo cual siempre favoreció que se constituyera como algo en lo cual, lejos de informarnos, pues desde luego que no estamos formados, ¿no? La justicia es algo importante, tenemos que verdaderamente formarnos en ella. Algo que no se puede todo, etcétera, etcétera, pero que de aquí en adelante vamos a tener que emprender. Algo que en este sexenio faltó, pero francamente admito que no se podía hacer todo, ¿no? Era formar a la gente más en el sentido de lo que es la justicia y de lo que puede ser y de cómo debe funcionar, ¿sí? Para ir preparando todo esto que ha devenido en la reforma judicial. Pero también nos enseña que en otros aspectos, aunque difícilmente haya algo más importante que esto, que como decimos es transversal a toda la realidad, debemos de acompañar los cambios con información, con formación, ¿sí? De alguna manera AMLO llevó muy bien las cosas y él supo cómo las hacía, y muchas veces yo creo que a más de uno de los que nos consideramos algo así como intelectuales, pues sí nos descontroló de que aparentemente no hacía nada, pero cómo le funcionaba y cómo la gente realmente a nivel de base le ha respondido. Entonces, bueno, yo no le discutiría a un genio de la política como Andrés Manuel López Obrador nada de lo que hace. Pero de ahora en adelante que estamos y que tenemos que hacer una transición de un líder tan carismático y enorme a circunstancias más institucionales, a liderazgos más terrenales, sí creo y considero que cuando haya un tema importante, y máxima este que es verdaderamente muy importante, es prácticamente como una otra transformación dentro de la cuarta transformación, sí debe de haber no solo información, porque ya manejar la información y tal como está deformada la información
por todos los usos de la mediática, no sé si es lo mejor, sino que verdaderamente se tiene que establecer una formación, o como lo que yo planteo, convertir a la información en formativa, lo cual es cambiarla bastante de cómo la solemos recibir. Ha habido una enorme y creo que muy buena respuesta, sobre todo a nivel de medios públicos y de redes sociales, a todas las barbaridades de los medios y de las redes privadas, ¿no? Y de los medios privados. Pero siempre también, por ejemplo, nos dedicamos como a batear todas las pelotas, a demostrar que no tienen razón, que no es verdad, que no es justo lo que plantean, y eso está bien y es indispensable, es necesario y es indispensable, pero no es suficiente. Tenemos que formarnos realmente, y en este caso de la justicia es algo muy, muy importante, ¿sí? Por lo tanto, es una materia que tenemos verdaderamente pendiente en nuestra educación, y no me estoy refiriendo necesariamente a lo escolar o no lo escolar, sino en la verdadera formación del pueblo, ¿sí? Cuando me pongo a ver los problemas actuales de todo tipo, y este es uno de los más importantes, me encuentro con lo que parece tener un origen más o menos reciente, en realidad viene de muy atrás, ¿sí? Y el aparato judicial no es la excepción, ¿sí? La justicia mal impartida la venimos padeciendo desde la colonia. Por ejemplo, sabemos que los indígenas, hasta la fecha incluso, tienen títulos de propiedad o tienen tierras en el papel, pero no las tienen en el suelo. O sea, ha sido un problema bastante extendido, complicado, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Y es uno de los ejemplos, ¿no? De el acátese pero no se cumpla, que fue prácticamente una regla de la colonia y una situación de que las medidas que sí tenían que ver con alguna buena disposición, bueno, acátese pero no se cumpla, ¿sí? Fue un sistema verdaderamente de la colonia, una grilla verdaderamente colonial que no se ha interrumpido. El sistema judicial pasó de esa colonialidad, de esa premodernidad, a una cierta modernidad privada, como lo vamos a ver, pero no evolucionó hacia lo social, ni mucho menos hacia la época en la que estamos. Entonces, por allí la situación es algo pendiente. Volviendo a la colonia, si teníamos ese problema en la justicia, digamos, secular, pues imagínense que había un tribunal eclesiástico y muy poderoso, que era nada menos que la non Santa Inquisición, en donde perfectamente nadie quería tener que ver con ella, ¿no? Y eso pues evidentemente nos separó mucho de la justicia. En el siglo XIX fue una lucha entre conservadores de mentalidad y voluntad inquisitorial y liberales, a los que les tardó un siglo, ¿no?, después de la independencia, en llegar el capítulo social con la Constitución del 17. La Constitución del 57 no tenía propiamente un capítulo social, y entonces, bueno, eso quedó perfectamente a modo para que se generara un modelo judicial que cumplió perfectamente su papel de vendepatrias y como instrumento de la oligarquía en el porfiriato, y ahí se quedó hasta la fecha, ¿no? Solo mencionando demagógicamente al pueblo, por ejemplo, ahora que lo llegan a mencionar en esto de la reforma judicial, pero menos en Querétaro, donde yo vivo, encomiendo mucho el juicio de amparo y el juicio de amparo y el juicio de amparo, que es verdaderamente un juicio burgués, ¿no? Cuando uno sabe que un amparo barato se te sale en 40,000 pesos, ¿no? Y desde luego que hay muchos más caros. Y realmente una justicia que retoma aquella frase de Groucho Marx, de que ya sabemos que el abogado y los mismos jueces, en perfecto contubernio, muchas veces en contubernio, el juez acusador, el juez defensor y desde luego, el abogado acusador, el defensor y el juez, ¿no? Todos están de acuerdo, y que priva sobre ellos un principio del antiderecho
¿no? Que no está en las leyes, pero es muy eficaz y que dice, estos son mis principios, pero si no les gusta y usted es el que va a pagar, pues tengo otros, ¿no? Entonces, realmente ahí se quedaron, evidentemente no evolucionaron. ¿Para qué? Si eso es lo que les ha dado resultados. De alguna manera se quedaron allí socarrones, ¿no? Como no escuchando la situación real o supuestamente sometidos durante todo el presidencialismo, y entonces desarrollaron su burocracia, ¿no? Con una lentitud en los procedimientos, con una ineficacia en relación a las sentencias, y desde luego con toda esa posibilidad de negar justicia en base a errores en el procedimiento, ¿no? Que esto es aberrante. O sea, el procedimiento no puede, es para favorecer el desempeño de la ley y que el que se haga justicia. El procedimiento no puede ser algo que evite el cumplimiento de la ley y el que se haga justicia. Un ejemplo se los dieron muy bien con lo de García Luna en Estados Unidos, en donde como que trataron de jugar a los errores en el procedimiento y a la prueba, y el juez dijo, este es un narcotraficante de 7 suelas, no me vengan con cuentos, y se queda, y se quedó, ¿no? O sea, no quiero encomiar mucho a los gringos, pero ahí sí realmente operó el sentido común, ¿no? Y esa burocracia, que por un lado es muy burocrática, pero por otro lado es muy eficiente máquina de conceder amparos a quien bien los pague, ¿no? Todo lo que se plantea del nepotismo, las chicanas, un sistema opaco de valores entendidos, una carrera judicial que se pretexta pero no se cumple, etcétera, 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 pues es precisamente su grilla, ¿no? Y una situación de un concepto capitalista de corrupción, en donde se supuestamente persigue la corrupción del corrompido, pero no la del corruptor, porque son los ricos que pagan todo, ¿verdad? Y entonces, pues ahí estamos, y allí seguiríamos si no hubiera, como va a haber, reforma judicial. Niegan ser políticos, pero exactamente como el poder fáctico, ellos niegan ser políticos, así como el poder fáctico niega existir, porque eso a ellos, y negando ser políticos cuando son parte del gobierno, son políticos por definición, pero negar ser políticos les funciona como al poder fáctico negar existir, porque eso los vuelve más poderosos, ¿no? Y los pone por encima y por fuera de todo control. O sea, supuestamente, corruptamente, precisamente eso es lo que se va a acabar, ¿sí? Son una mafia muy extendida. O sea, en realidad están en perfecto contubernio con el narcotráfico, el crimen organizado y todo ese tipo de cosas, sobre todo el que paga. Yo recuerdo mucho de que un profesor de Derecho de una universidad privada daba su clase muy rimbombantemente, muy bien vestido con su trajecito y todas las cosas, y en el menor, cuando menos lo esperaba yo, porque presencié esa clase, les dijo a los alumnos, no defiendan inocentes, defiendan culpables, porque son los que tienen dinero, ¿sí? Entonces, realmente es una mafia que está mucho más extendida que el narcotráfico, porque a los 3 niveles de gobierno y en todas partes está presente, haciendo daño y llegando hasta el último rincón, no con el brazo de la justicia, sino de la injusticia, ¿sí? Y por lo tanto se creen dueños y señores de esa caricatura de sistema judicial que han creado, ¿sí? En la rama del poder que, por desgracia para nosotros, les tocó supuestamente, llevar, pero que ya no van a llevar más. Y por eso puse esta pintura de José Clemente Orozco, que fue y les pintó en su casa lo que son, lo que van a dejar de ser, y ellos cínicamente pues lo dejaron estar allí, ¿no? Pero realmente José Clemente Orozco con esto no hizo una caricatura, hizo un retrato al natural, ¿sí? De ese sistema judicial corrupto que está por empezar a terminar, porque el proceso, insisto, va a ser muy largo, ¿sí?
insistiré con que tengamos otro Suprema Corte, que ya no sea una tremenda corte, que no le haga lofer a Claudia. Vamos de gane para empezar, pero modificar una mafia de 5 siglos va a costar bastante, pero bueno, el pueblo tendrá, si tuvo 78 años de paciencia para llegar a la democracia popular, pues tendrá los años que hagan falta, esperemos que no sean tantos, para modificar el poder judicial. Estamos en eso. Gracias por oír este Omnipantatorio y los esperamos en el próximo.